causa de muerte tanto en hombres como en mujeres. Y la estrategia para disminuir esta enfermedad es la detección temprana, el diagnóstico y tratamientos oportunos y de calidad, y junto a la prevención primaria, que ahora les voy a comentar. Y lo que les decía respecto al título es, vamos a analizar los pros y los contras del tamizaje oportunista versus el poblacional. En cuanto a por qué prevenir, ¿qué pasa con el cáncer de colon? Es una enfermedad que afecta a un gran número de personas a nivel mundial y su incidencia y mortalidad se encuentran en aumento. Argentina tiene una incidencia media alta, al igual que la mortalidad, incidencia, número de casos nuevos por año, y es muy importante tener en mente estas cifras para poder actuar en consecuencia. Entonces, para nuestro país son casi 16.000 casos nuevos por año, que ocupa el segundo lugar en cánceres en Argentina, siguiendo al cáncer de mama en mujeres y al de próstata en hombres, y la mortalidad es de 7.000 y algo de muertes, que también es la segunda causa de mortalidad en ambos sexos. Ahora, además es un problema que está, así como les mostré los datos fijos de incidencia y mortalidad, esos son fotos, es un problema que está en aumento debido a que los factores de riesgo que predisponen a esta enfermedad también se encuentran en aumento y muchos de ellos son modificables porque están relacionados al estilo de vida. En la encuesta nacional de factores de riesgo del año 2018, que ahora está próxima a publicarse la siguiente información, nos muestra que el sobrepeso, la obesidad y la obesidad mórbida se encuentran en aumento estadísticamente significativo entre las diferentes cortes desde el 2005, 2009, 2013 y 2018, que es la última que tenemos publicada, lo cual es una cifra alarmante, sobre todo en la del 2018 es de destacar que esta tendencia es mayor en personas más vulnerables con menores ingresos y en un subgrupo de adolescentes. Y a la vez también la otra razón por la cual la carga de esta enfermedad está en aumento es debido a los cambios poblacionales que se dan por un menor índice de natalidad, una mayor expectativa de vida, lo que conlleva a la mayor carga de enfermedades crónicas no transmisibles. Y acá les dejo un dato, que en nuestro país se estima que la población donde mayor incidencia de esta enfermedad tiene es entre 50 y 75 años. Este grupo de personas, de ahora que estábamos en 8 millones, en 2010, pasarán a 11 millones, es decir, que para el 2030 se espera un 40% del número de esta población pasible de ser estudiada y con mayor riesgo. Entonces, pasando en limpio, los factores de riesgo no modificables, la edad, y los modificables, el sobrepeso, el sedentarismo, la dieta y el consumo de tabaco. Ahora, esta es una de las razones, la incidencia en aumento y la mayor carga de enfermedad. La otra, hay una característica intrínseca de esta enfermedad que este es un modelo para que tengamos, a ver si anda el puntero, ahí, no, vemos que el triángulo más pequeño es la enfermedad cuando todavía tiene está en estadio de enfermedad localizada, el tumor primario. La línea horizontal es el umbral de detección y los síntomas es la vertical que cruza. Entonces, la etapa del rastreo es cuando la enfermedad está localizada, antes de que comiencen los síntomas y cuando sea posible de ser detectada por algún método. Por supuesto que cuando ya inicia la enfermedad avanzada, que es la enfermedad metastásica, ya estamos tarde para la prevención o la secundaria o el screening. Y entonces, ese modelo teórico para la prevención del cáncer de colon, del cáncer en general, se aplica perfectamente a la enfermedad del colon debido a que existe un modelo que es la secuencia adenoma-carcinoma. Esta es una publicación bastante de hace unos cuantos años del New England, donde nos muestra que desde el desarrollo de la enfermedad precursora, que es el pólipo,
hasta la diferenciación a cáncer, la desdiferenciación a cáncer, hay un periodo preclínico muy prolongado que nos permite introducir las pruebas de tamizaje. Y ahora, ¿qué estrategias podemos utilizar para el control del cáncer? Esta es la estrategia estándar de la cual no es recomendable salirse, que es tener todos los componentes de la línea de cuidado continuo en cáncer, que arranca desde la prevención primaria, sobre el estilo de vida, los factores de riesgo modificables, la detección precoz, tamizaje, screening o cribado también lo traducen en algunos países, el diagnóstico y tratamientos oportunos y de calidad, hasta la rehabilitación o los cuidados paliativos. Hacer cualquiera de estas estrategias espasmódicas y aisladas no nos da el resultado final, que es lo que queremos conseguir, que es impactar en la mortalidad global. Y también, si uno hace la línea de cuidado continuo en esta patología, puntualmente en el tamizaje de cáncer colorectal, vemos cómo organiza y ordena el sistema de salud. Uno tiene a toda la población, a la cual, la población diana, la población objetivo, a la cual le va a aplicar el test sencillo y de alta especificidad y sensibilidad, como es el test de sangre oculta. A los que les da positivo pasan a una prueba diagnóstica complementaria, los que tienen un hallazgo pasan a una biopsia y luego finalmente solo los que requieren un tratamiento de alta especificidad pasan al sistema sanitario de alta complejidad, sin saturar el sistema de salud. Esta intervención sanitaria, que es la línea de cuidado continuo con el tamizaje poblacional, está publicada e incorporada en el Plan Nacional de Control de Cáncer de Argentina, que fue publicado en el año 2018 y que pueden consultar en cualquier lugar de la Revista Argentina de Salud Pública. Ahora, gráficamente, ¿qué es tamizar? Es tener todo un conjunto de objetos, o en este caso una población, a la cual uno le aplica un test y va separando con lo que se va a quedar y con lo que no, que va a seguir. Y como cuestiones puntuales para tener en mente, que nos sirve para hablar con propiedad cuando uno va a hablar de tamizaje, es importante saber que hay una diferencia muy importante entre el rastreo, tamizaje poblacional o screening, que la unidad de medida es la población. Cuando uno está pensando en un tamizaje poblacional, tiene que pensar en la población, por ejemplo, de una jurisdicción o de la Argentina, que esté en edad objetivo, que sería, en este caso para el cáncer de colon, hombres y mujeres a partir de los 50 años. Y esa es nuestra población con el fin de detectar una enfermedad o un factor de riesgo. Es una forma de prevención secundaria del cáncer. Y es importante diferenciarlo de la búsqueda de casos o tamizaje oportunista, también llamado case finding, que es la unidad de medida es la persona que tengo enfrente en el consultorio. Entonces es aplicar un test a una persona asintomática o no, con el fin de detectar una enfermedad en forma temprana. Ahora, ¿cuál es mejor? Los dos son complementarios, no es que uno sea superior a otro, depende del lado de del escritorio donde uno se encuentre. Cuando yo estoy como médico clínico o gastroenterólogo o médico de familia, de atención primaria o lo que fuere, mi función en esa oportunidad es realizar un tamizaje oportunista cuando lo tengo enfrente al paciente, no perder la oportunidad de hacerle el interrogatorio, ofrecerle la prueba que más se ajuste a sus factores de riesgo, que ahora les voy a comentar un poquito mejor. Y si estuviera en la función pública es organizar programas de tamizaje poblacional y llevarlos a cabo. Bueno, y esta es la otra cuestión que ya mencioné, pero siempre es importante recalcar que la medida más importante de efectividad de la estrategia de tamizaje es disminuir la mortalidad por esa causa, por causa específica, comparada con la población que no fuera sometida a tamizaje. En cáncer de colon puntualmente existe vasta literatura y evidencia que muestra disminución estadísticamente significativa de la mortalidad en poblaciones que fueron sometidas a tamizaje
con test de sangre oculta, que en esos tiempos donde las primeras publicaciones fueron hechas con guayaco o pencidina. Actualmente se disponen de mejores tecnologías, de mejor acceso y con menores falsos positivos. Ahora, para comparar la estrategia oportunista no programática, que es el case finding que les contaba, que les mencionaba recién, se adapta perfectamente a las condiciones locales. Es lo que puedo hacer aquí ahora sin depender de otras estructuras gubernamentales o organizacionales. Es una pesquisa selectiva que inicia con grupos de riesgo aumentado que van a requerir o la videocolonoscopía o, si es de preferencia del paciente y se ajusta a su perfil, el test de sangre oculta. Está centrado en la atención. Esa es la diferencia, que se necesita que el paciente ocurre durante la atención clínica o médica y siempre en el segundo nivel de atención. El primer nivel de atención son los CAPS, las salitas, los promotores de salud, la gente que visita a los pacientes en su domicilio. Esto no, esto ocurre en un centro de salud de segundo nivel. Y esta sería la principal desventaja, que no descomprime el sistema y desincentiva el escalamiento con la incorporación del tamizaje con test. Y en contrapartida, la programática organizacional o poblacional está centrado en el primer nivel de atención, como les comentaba, en la búsqueda activa de la población, del paciente. Se simplifica al máximo las barreras que pueda tener la persona al sistema de salud. Está centrado en la prevención con test y complementado solamente para los pacientes con test positivo, son los que van a necesitar una videocolonoscopía, pero requiere una articulación muy alta y precisa de relojería del circuito para el éxito de la estrategia. Y lo más importante es que incorpora los dos grupos, la población de riesgo promedio, porque cuando uno los va a buscar a la casa puede encontrarse con un alto riesgo, al que lo tiene que mandar directamente al estudio de colonoscopía, y al de bajo riesgo o riesgo promedio, sí ofrecerle el test de sangre oculta. Entonces, como para poner en forma gráfica y en números, uno tiene a toda la población y al primer nivel de atención desecha o separa el 75% que le va a dar el test de sangre oculta negativo o que tengan factores de riesgo que requieran endoscopía a prima fase. Luego nos quedamos con los que le den el test de sangre oculta positivo, exagerando el 25%. En verdad, la positividad de los test, si son bien aplicados y bien seleccionados, es alrededor del 10 al 12%. Y posteriormente, las personas que tengan hallazgos a la endoscopía requerirán ir a un tercer nivel para una cirugía o tratamiento oncológico de ser necesario. Entonces, ¿cómo tamizar? La principal manera es a través de la implementación de tamizajes poblacionales, fundamentalmente en personas de riesgo promedio a partir de los 50 años de edad, con test de sangre oculta en materia fecal. Entonces, ¿cómo se diagrama el programa poblacional? Los adultos que estén asintomáticos y sin antecedentes familiares ni personales de pólipos ni cáncer de colon, que estén entre 50 a 75 años o más, se les ofrece test de sangre oculta, que es de ser negativo tiene que volver al año siguiente y de ser positivo va a la colonoscopía. Y en caso de que tenga riesgo aumentado, estas serían las razones de riesgo aumentado, que tengan antecedentes familiares de adenoma o cáncer colorectal, personales de estas patologías o enfermedad inflamatoria intestinal como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Esos pacientes no deben ofrecerse nunca el test de sangre oculta, sino que van directamente al segundo nivel de atención para la colonoscopía. Ahora, requiere, como les decía, una organización de relojería y todas las partes deben funcionar adecuadamente para que la estrategia sea realmente efectiva y eficiente. La organización de la red de capacitación, diagnóstico y tratamiento
Para poder ofrecer el test a la población sin factores de riesgo o riesgo promedio, debemos entrenar a los agentes sanitarios, a las personas que van a ir a hacer la captación para que ésta sea efectiva, y de tener identificadas a las personas y nominalizadas para saber a dónde vas a buscar, y sobre todo a los pacientes con factores de riesgo para poder hacerle el seguimiento que efectivamente se pudo hacer el estudio que le correspondía, y la derivación de las personas con test positivo o antecedentes deben ir a un consultorio especializado donde se los asesore sobre el riesgo que tienen y el seguimiento que van a necesitar, que requiere un seguimiento posiblemente multidisciplinario. Toda la estrategia debe estar registrada para que podamos ver en cada fase que el paciente si fue tocando, cumpliendo las etapas que le corresponden. La capacitación a los equipos de salud deben estar en todas las etapas alertados y con herramientas comunicacionales. Y lo que les comentaba, que lo más característico del tamizaje poblacional es la búsqueda activa, es decir, que hay que convencer a las personas de que requieren hacerse el estudio sin asustarlos, porque ya hay muchos tabúes respecto al cáncer y demás, y sobre todo con la patología colónica, que puede tener un efecto contraproducente darle demasiada información o de manera inadecuada. Y esto como bonus track, desde Fundación GEDIT, en el año 2022, nos hicimos algunas preguntas de qué otras cosas se podían mejorar respecto al tamizaje poblacional basado en test de sangre oculta en materia fecal, y básicamente nos preguntamos si valía la pena adelantar la edad de tamizaje a los 45, dado que en Estados Unidos o Europa habían algunas tendencias en adelantar. En nuestra guía, que hicimos una revisión sistemática y basada en la evidencia y ajustada a nuestra realidad epidemiológica con un panel de expertos, la recomendación fue que no hay suficiente evidencia actual que avale adelantar la edad del tamizaje para nuestro contexto, y si hay alguna diferencia entre usar test de sangre oculta cuantitativo versus cualitativo. Cualitativo es el que ofrece el Estado Nacional, que solo informa positivo o negativo, versus el quali, que es el que se usa en la mayor cantidad de programas de tamizaje a nivel mundial. Y la recomendación del panel fue que es mejor el perfil que puede tener el cuantitativo, debido a que uno ajusta el nivel de corte según la capacidad de respuesta que tiene con colonoscopías el sistema sanitario. Y el umbral es de 150, pero uno lo puede ir subiendo en base a los recursos disponibles. Y también si era aconsejable, en vez de, para tener una mejor adherencia, hacer el test de sangre oculta anual o bienal. Y la recomendación fue de continuar haciendo anual para ir mejorando la adherencia, que el paciente no se olvide y lo perdamos a los que ya lo tenemos en el bajo cuidado. Y esta era mi última diapositiva. Muchas gracias.